Trabajadores de la Luz 3. Trabajadores de la luz encarnando en la Tierra. Cuando ustedes encarnaron en la Tierra, recién comenzaban la transición de la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón. Hemos esquematizado esta transición como consistiendo de 4 pasos. Ustedes tomaron el primer paso cuando se volvieron conscientes de su añoranza por algo más. Algo diferente de la lucha por el poder que llenó sus vidas anteriormente. Esta lucha proveyó a sus vidas con propósito y significado por un sustancial período de tiempo. Su fascinación por el poder los llevó a ustedes a usar al hombre como marioneta en sus batallas galácticas. Todos los imperios galácticos fueron parte de esto. Pero cuando las energías guerreras fueron transportadas a la Tierra, con el hombre como su campo de juego, ustedes pasaron a ser más observadores y dejaron de dirigir las batallas. Ustedes observaron lo que tenía lugar en la Tierra. Ustedes vieron al ser humano desarrollándose en algo, un estado del ser, que ustedes habían alcanzado mucho tiempo atrás. Ustedes habían llegado a ser guerreros sofisticados, con métodos refinados de manipulación psíquica y operaciones militares. El hombre comenzó a hacer lo mismo, con sus implantes genéticos en su lugar. Estos implantes genéticos provocaron un elevado nivel de desarrollo mental dentro del ser humano. Las funciones de instinto natural y sentimiento fueron más o menos suprimidas a favor de las funciones de pensar y razonar. Hemos mencionado que las influencias galácticas provocaron un elevado nivel de miedo dentro del humano en desarrollo. En realidad, este elemento de miedo estuvo estrechamente conectado con el énfasis exagerado en pensar. En una situación equilibrada, el miedo es superado o puesto en perspectiva por sus naturales habilidades intuitivas y por su habilidad de sentir lo que es correcto o apropiado de hacer. Sin embargo, cuando la facultad de pensar toma la delantera, el miedo tiende a ser reforzado, ya que pensar se basa en un proceso mecánico lógico el cual no permite a la intuición o al sentir entrar en el proceso. Cuando la facultad mental es alimentada por emociones de miedo, tiende a correr salvajemente y produce ideas alucinantes. Ideas acerca de controlar todo y a todos. Los regímenes dictatoriales son un ejemplo de esta facultad mental corriendo salvajemente. La respuesta al miedo nunca es pensar más. Es pensar menos y confiar en el flujo de la vida. Es volver hacia atrás al estado de gracia que es su derecho de nacimiento. Es liberar en lugar de aferrar. Cuando el dominio de la etapa del ego finalizó dentro de las almas de los trabajadores de la luz, ellos se abrieron a nuevos modos de ser. Ustedes intuitivamente alcanzaron la energía del corazón. De hecho, ustedes estaban buscando una clase de creatividad que trascendiera el simple juego del poder. Ustedes sintieron que la lucha por el poder era destructiva y que no podía crear nada nuevo, ya que ésta mataba y asimilaba todo lo que fuese otro. Al tratar de controlar y dominar vida, ya sea dentro o fuera de ustedes, en realidad, están tratando de que la realidad sea estática y predecible. Finalmente, el poder es increíblemente aburrido. Cuando ustedes se vuelven conscientes de esto, se dan cuenta de que su verdadero deseo no era tener poder, sino ser verdaderamente creativos. Ser verdaderamente creativos es estar en contacto con su propia divinidad. Ya que ustedes son seres divinos, sea lo que sea que hagan o no, ustedes están siempre creando alguna clase de realidad. La creatividad es su verdadera naturaleza. En la fase del ego, ustedes exploraron la posibilidad de negar su verdadera naturaleza. Por cierto, este es un acto creativo en algún nivel, de un modo retorcido. Sin embargo, ser verdaderamente creativo es crear conforme a la vida, no conforme a la muerte. Cuando esta comprensión asomó en ustedes, despertó la memoria de hogar. El vago recuerdo de un estado de pura y dichosa unidad entró en su conciencia nuevamente, y ustedes supieron que de algún modo esta era la llave para su felicidad. Pero ustedes se sentían desamparados e ignorantes, ya que no tenían idea de cómo continuar. Ustedes sabían que el ego no contenía la respuesta, pero ustedes no habían realmente entrado todavía al reino de la conciencia basada en el corazón. Al mismo tiempo, un creciente sentimiento de remordimiento y culpa surgió dentro de ustedes por lo que le habían hecho a los seres humanos de la Tierra. Especialmente en la Tierra, había espléndidas oportunidades para que la conciencia se exprese a sí misma libremente de muchas formas diferentes. La Tierra fue destinada para ser un unificador de energías diferentes, un crisol en el cual energías diferentes e incluso opuestas pudieran alcanzar un modo de coexistir en armonía. El campo de juego energético de la Tierra se creó para alojar a una serie verdaderamente heterogénea de energías. La diferencia entre vivir en la Tierra y vivir en otros lugares en el universo, ya sea en niveles físicos o astrales, es la enorme variedad de energías presentes en la Tierra.
Más aún, esta variedad no solo está presente como un vasto conjunto de formas de vida o especies. Está realmente presente dentro de un simple ser, el ser humano. El ser humano es capaz de contener un espectro de energías que tiene un rango más amplio de lo que cualquier otro ser pueda ser capaz. Ustedes tienen dentro de sí la energía del asesino y la del santo, la energía del niño, del maduro y del anciano, la energía masculina y la femenina, la energía activa y la pasiva, la racional y la emocional, la energía del agua, del aire, del fuego y de la tierra, etc. Esto puede parecer trivial o simplemente natural para ustedes, como un ser humano, pero para cualquier otro ser en el universo, es totalmente una hazaña. Es totalmente una hazaña ser cualquier humano, sin tener que haber hecho nada en especial. Pero la cualidad más específica del hombre es la habilidad de fusionar energías que antes parecían incompatibles. El hombre no solo fue diseñado para sostener todas estas diferentes energías, sino para ser un mediador, un constructor de puentes entre ellas. La razón por la cual el espíritu o Dios o todo lo que es apareció con el concepto del ser humano, fue que el universo se había estancado en una situación de éxtasis. La conciencia, a medida que explora la vida fuera de la unidad, tiende a experimentar diferentes formas de vida, en diferentes planetas y lugares en el universo. Cuando un alma ha experimentado todo lo que había para una particular forma de vida, esta parte, en el sentido de no encarnar más en esta, y se va a otras formas de vida, la cual responda a sus necesidades particulares. No hay necesidad de transformar energías mientras se vive en una forma particular de vida. Cuando ustedes quieren un cambio, cambian los cuerpos. Esto no es porque las almas fuesen perezosas o frívolas. La mayoría de los cuerpos, extendiéndose en densidades de lo físico a lo astral, ofrecen rangos limitados de experiencia, y por lo tanto limitadas oportunidades para crecer o transformarse mientras están en el cuerpo. El cuerpo no podía sostener tantas energías diferentes. Por ejemplo, si ustedes vivieran en un planeta de agua, donde ustedes encarnaran como un ser acuático, esto les permitiría experimentar la naturaleza del agua de todos los modos posibles. La sensación de ser líquido, no rígido, fluido, con movimiento, es en verdad maravillosa. Pero cuando ustedes quieren la experiencia de ser fijo e inmóvil, ustedes necesitan dejar ese cuerpo y vivir dentro de una montaña por un tiempo. Incluso, cuando vivieron como seres galácticos en busca de poder, ustedes no pudieron realmente cambiar su conciencia dentro de aquel cuerpo. La consecuencia de este rango limitado o especializado dentro de un cierto cuerpo fue que el mundo creado de formas quedó atascado. No pudo crecer o expandirse, y quedó encerrado en una clase de éxtasis. El ser humano fue diseñado para cubrir un inmenso rango de energías. No se pensó para la especialización. En realidad, la división entre los sexos trajo consigo algo de especialización, pero las energías masculinas y femeninas estaban ya tan segregadas y desequilibradas por aquel entonces que fue simplemente muy complicado sostenerlas en iguales dosis dentro de un cuerpo. Si se hubieran vertido igualmente fuertes en un ser en sus estados desequilibrados, ustedes se habrían destruido. El único poder del ser humano es el poder de sostener un amplio conjunto de energías y llevarlas a un estado de equilibrio creativo, no estático. En realidad, este poder es igual a la habilidad de transformar oscuridad en luz, por ejemplo, el poder de la alquimia espiritual. Aquello que lleva a las energías antiguamente opuestas a un estado de armonía dinámica, es la energía crística, la energía que mantiene la unidad en la fase de la dualidad. Esta es la misma energía que transforma la oscuridad, aceptándola y de este modo permitiéndole al miedo transformarse en alegría. La energía crística es la tercera energía, la cual une aceptando. Su fuerza alquímica yace en su cualidad de ser completamente abrazadora, completamente aceptadora e intrépida. Ustedes, como seres humanos, son los únicos seres que tienen esta habilidad para la alquimia espiritual. Ni las plantas, ni los animales, ni los ángeles, ni los señores de la oscuridad tienen este poder. Todas las almas pueden experimentar cómo es ser luz, cómo es ser oscuridad, cómo es ser todas las diferentes clases de seres que viven en el universo, pero ellas no pueden experimentar cómo es transformar oscuridad en luz mientras se permanece en su forma de vida presente. Ellas no pueden imaginar cómo es cambiar en niveles interiores de tal modo que ustedes crean una realidad diferente, física o espiritual, para ustedes mismos mientras siguen andando. Las almas que están encarnadas en otras formas de vida diferentes a la humana también crean su realidad y tienen libre albedrío, pero tienen menos posibilidades de cubrir estados de conciencia altamente diferentes e incluso opuestos mientras permanecen en el mismo cuerpo, en la misma forma humana.
Ustedes, como humanos, son constructores de puentes, o alquimistas espirituales, y esto es lo que hace únicos a la Tierra y al ser humano. Ahora retornamos a nuestra historia de las almas de los trabajadores de la luz, quienes se sintieron angustiados y arrepentidos a causa de su interferencia con los seres humanos. Ellos se dieron cuenta de que sobre la Tierra se había establecido un juego completamente nuevo, un juego lleno de promesa, al cual ellos habían hecho su mejor parte para suprimirlo en su propio beneficio. Ellos sentían dolor por esto. En algún nivel, ellos también sabían que habían bloqueado su propio camino espiritual hacia la luz y la verdadera alegría por sus actos de egoísmo. También, cuando ellos despertaron de sus sueños de ego, vieron que la Tierra era un lugar de tal belleza, un verde planeta hirviendo en vida. Muchos de ustedes trabajadores de la luz se sienten conectados a la cultura o territorio de Lemuria o Mu, como nosotros preferimos llamarlo. Mu es en verdad un paraíso hundido. Este perteneció a una era que no puede realmente localizarse en su marco de tiempo actual. Perteneció a una dimensión diferente o tiempo establecido. La Tierra no había perdido su inocencia entonces. En aquella dimensión, ustedes fueron parte de los tiempos paradisíacos sobre la Tierra, como seres angelicales que nutrieron y cuidaron vida. Como hemos expuesto anteriormente, ustedes son seres multidimensionales, habitando diferentes lugares de realidad al mismo tiempo. La idea de tiempo no es tan fija y lineal como ustedes piensan. Cuando ustedes desempeñaron su lado oscuro como guerreros galácticos, también, en otro marco de tiempo, desempeñaron un aspecto luminoso y puro de ustedes mismos, en Mu, donde ustedes prepararon el planeta para la llegada de las almas terrestres. Ustedes contribuyeron al florecimiento del planeta verde, y en algún nivel, ustedes sabían esto cuando salieron de su estadio guerrero de conciencia. Ustedes supieron que habían estado destruyendo aquello que habían ayudado a crear. Cuando ustedes se dieron cuenta de la promesa y belleza en la Tierra, sintieron la urgencia interior de ir allí y reparar lo que había sido dañado. Ustedes encarnaron en cuerpos humanos con la intención de traer luz y crear valores basados en el corazón en un medio ambiente que estaba esencialmente dominado por valores egoístas. Queremos expandirnos un poco en este tema de traer luz, ya que hay algo en esto que frecuentemente causa confusión y malentendidos. Cuando ustedes trabajadores de la luz encarnaron en la Tierra, en realidad comenzaban un proceso de transformación interior, en el cual ustedes completarían su transición desde la conciencia basada en el ego a la basada en el corazón. Ustedes estaban en el camino de liberar completamente la conciencia basada en el ego, y la vida en la Tierra les otorgó la oportunidad de tratar con lo que quedaba dentro de ustedes de la energía basada en el ego. Las energías que ustedes deseaban limpiarse, las encontrarían en los verdaderos seres que ustedes habían manipulado y en quienes ahora habitarían. Dentro del ser humano, dentro de ustedes mismos. Su motivación más profunda para su llegada a la Tierra fue venir a terminar con su propia oscuridad interior, y ustedes aceptaron encontrarse con esta oscuridad dentro de ustedes mismos como seres humanos. Aunque ustedes frecuentemente piensan que están aquí para ayudar a otros o ayudar a la Madre Tierra, la razón más fundamental por la cual están aquí es sanarse a ustedes mismos. Este es su verdadero trabajo con la luz. Todo lo demás es secundario. Sus almas en el nivel más profundo desearon hacerse responsables de la oscuridad que había sido esparcida. Sin embargo, hacerse responsables de su lado oscuro es una aventura solitaria en principio. Eso no involucra su necesidad de ayudar o curar a otros. Solo implica a ustedes mismos. Su voluntad ayuda a otros en el proceso, pero esto es un efecto secundario. Es importante destacar el orden correcto de las cosas aquí, ya que, ustedes saben, tienen la tendencia de ser muy diligentes en ayudar a otros. Este entusiasmo en ayudar a otros llega a ser una trampa, ya que sus energías quedan atrapadas con la otra persona y, muy a menudo, ustedes después se sienten agotados y desilusionados. Por favor recuerden, dar más de lo que se recibe no es noble o basado en el corazón, es simplemente un error. El error es que ustedes en parte se creen responsables por la situación o estado mental de algún otro. Esto no es verdad. Cada uno es responsable de su propia felicidad o desgracia. Y esto en verdad es una bendición, ya que le da a cada uno el poder de crear y de este modo modificar su propia realidad. Ustedes no están aquí para corregir a otras personas o a la Madre Tierra. Ustedes están aquí para sanar las heridas profundas dentro de su propio ser. Por favor vigilen este asunto y todo lo demás caerá en su lugar sin ningún esfuerzo de su parte. Cuando ustedes llegaron a la Tierra y encarnaron en cuerpos humanos, se inclinaron a combatir las energías que deseaban vencer. En esta etapa, ustedes estuvieron en una situación paradójica.
Por un lado, sabían que querían algo más que poder, y se odiaban a ustedes mismos por lo que habían hecho mal con anterioridad. Pero, no estaban libres de aquello que odiaban en ustedes mismos. Aún no estaban libres del dominio del ego. Cuando ustedes llegaron a la Tierra, tuvieron la tendencia de enfermarse a causa de la oscuridad, de enfadarse por ella, y sus reacciones fueron combatirla. La paradoja es que ustedes quisieron pelear contra las energías egoístas a través de la lucha, la verdadera energía que deseaban dejar ir. Ustedes aún no eran conscientes de las verdaderas implicancias de la conciencia basada en el corazón. Cuando observan desde el corazón, no existe batalla entre el bien y el mal. La realidad del corazón los trasciende a ambos. El corazón no se opone a la oscuridad. La conciencia basada en el corazón está fundada en la aceptación de todo, de cada cosa que existe. Es un tipo de conciencia que libera la idea de que la lucha resuelve algo. Aunque ustedes anhelaban un modo pacífico, no combativo de tratar con la realidad, no tenían experiencia con pasar realmente a este ideal. Ustedes estaban en una realidad entre zonas, una pieza de territorio no humano antes de que entraran a un nuevo reino de conciencia. Por lo tanto, ustedes empezaron a cometer toda clase de errores, en el sentido de caer en modos de ser que querían dejar ir. Ustedes estuvieron ansiosos por cambiar o convertir a cada uno o cada grupo que desplegara un comportamiento basado en el ego o que abrazara valores basados en el ego. Ellos, de todos modos, respondieron agresivamente a ustedes, muchas veces sin entender incluso qué estaban ustedes tratando de comunicarles. Los trabajadores de la luz han sido perseguidos por siglos, como brujos, paganos o agitadores, políticos. Ellos parecían estar dirigidos por ideales para los cuales el mundo no estaba preparado. Parecían diferentes y no encajarían en él. Ellos se hallaron típicamente con toda clase de resistencia. Lo que sucedió aquí es que ustedes se cambiaron al papel de víctima, después de haber estado jugando el papel de ofensores por bastante tiempo en los reinos galácticos. Su enojo espiritual evocó respuestas agresivas en su entorno, y se volvieron las víctimas, experimentando humillación, profundo dolor y falta de autoridad. El trauma de ser rechazado o echado repetidamente en varias vidas ha dejado cicatrices en sus almas. Ustedes se terminaron sintiendo desautorizados y mal recibidos. Muchos de ustedes en este tiempo de vida se sintieron cansados y nostálgicos de un mundo más amoroso y significativo. Es muy importante para ustedes comprender que el papel de víctima es justamente eso, el papel que ustedes juegan. Es una posible interpretación de los hechos, pero es una manera limitada y distorsionada. Ustedes ni son víctimas ni son agresores. Ustedes son las conciencias de las almas que han creado papeles para ustedes mismos para jugar por un tiempo. Ustedes no son realmente las víctimas de un mundo propenso al materialismo y al egoísmo. De hecho, los encuentros que ustedes tuvieron con energías agresivas, no cooperativas en muchos de sus tiempos de vida simplemente reflejaron sus propios amarres a la conciencia basada en el ego, su propia dependencia a ella. Si buscan resultados a través de la lucha, recibirán de vuelta la energía de la lucha. Fue su propia energía regresando a ustedes. Y esto es el único significado de karma. La tendencia a combatir la maldad está basada en la creencia de que lo malo está fuera de ustedes y que debe ser desterrada de la realidad. La invitación espiritual a ustedes trabajadores de la luz durante todas sus encarnaciones ha sido siempre reconocer y aceptar su propio lado oscuro y comprender su papel y propósito. La invitación más profunda es olvidarse de ustedes y descubrir su inocencia. Ustedes son inocentes y siempre ha sido así. ¿Pueden realmente comprender esto? Si lo hacen, no van a querer cambiar el mundo o luchar contra la injusticia nunca más. Van a querer jugar, tengan alegría y disfruten cada momento de sus vidas y simplemente sean quienes son y compartan eso con otros. Cuando ustedes trabajadores de la luz liberen la idea de que tienen que luchar, por algo o por alguien, no serán más enfrentados por el mundo externo, por la sociedad o por otra gente en general, por ser diferentes. Ustedes no van a querer cambiar nada y de esta manera no encontrarán resistencia. Sabrán que son bienvenidos, que la contribución de ustedes a esta realidad es valiosa y que son valorados por los otros. Cuando ustedes hayan liberado completamente la conciencia basada en el ego, sabrán que están exentos de persecución o amenaza externa. Habrán dejado atrás los papeles de víctimas y acusadores. Su viaje habrá llegado a un círculo completo. Habrán liberado sus cargas kármicas y serán totalmente libres de crear todo lo que quieran. Ustedes están a punto de nacer a una nueva conciencia. Esta es una clase de conciencia que ha liberado completamente la necesidad de controlar o poseer algo. Está libre de miedo. Es la conciencia crística.
Cuando Jesús vivió en la tierra, Él quiso decirles a ustedes que la espiritualidad no se trata de una batalla entre la luz y la oscuridad. Se trata de hallar un nivel de conciencia que va más allá del bien y el mal, un lugar desde el cual puedan comprender y aceptar todas las cosas. El reino de Dios está dentro. Todo lo que ustedes necesitan está dentro. La paz, la alegría y la tranquilidad son suyas cuando ustedes realmente se dan cuenta de quiénes son. Un ser divino en expresión. Solo cuando se dan cuenta de esto ustedes están aquí para transformarse y sanarse a ustedes mismos, cuando las cosas comienzan realmente a cambiar, para ustedes, y, como un efecto colateral, para otras personas que los rodean. El mundo es lo que es y lo más elevado que ustedes pueden hacer por él es simplemente amarlo por lo que es. Amén y vean la belleza de cada simple ser que está viajando a través de este plano de la realidad. Muchos de ustedes están motivados por la energía de Jesús. Esto es porque Él es su pariente. Jesús fue simplemente un trabajador de la luz no cargado con ataduras kármicas, un trabajador de la luz en posesión de un elevado nivel de conocimiento de sí mismo. Ustedes son tocados por su energía porque saben que es la energía hacia la que se están moviendo. La energía de Cristo es la energía de su propio ser futuro.